El Inter-American Institute for Democracy se complace en darles la bienvenida al foro Delincuencia Organizada y Política. Hoy en día resulta innegable que la delincuencia organizada busca tomarse el poder político como forma de control y de ampliar el crecimiento de su negocio ilegítimo, que son el narcotráfico, el lavado de dinero, tráfico de armas, elementos y minerales raros para el enriquecimiento de programas nucleares en estados terroristas, entre otros. Ante esta preocupante situación regional, damos la bienvenida a nuestro panel e iniciamos con Hugo Achá, Fellow del Center for a Secure Free Society en Washington, D.C. Muy buenas tardes, es un verdadero placer, como siempre, atender a la invitación del Inter-American Institute for Democracy, de sus ejecutivos, y un privilegio aún mayor compartir con un panel del nivel que nos acompaña hoy. Definitivamente, cuando hablamos de esto, se ha abordado esta situación como un fenómeno de reciente data, vale decir, la producción de estos regímenes híbridos que combinan la actividad en el crimen transnacional organizado con las capacidades de acción política y de movilización social. Esto es parcialmente cierto. Estos híbridos que hemos visto surgir recientemente, como lo es el movimiento de Evo Morales en Bolivia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Colombia, el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en Venezuela, pareciera ser un fenómeno de reciente data. Lo cierto es que esto no es correcto desde un punto de vista del análisis histórico. Si uno revisa, por ejemplo, para los panelistas que vienen desde Cuba, hay el antecedente de que ya Fidel Castro, estando en la Sierra Maestra, decidió en algún momento beneficiarse del tráfico de marihuana para solventar algunos de los gastos del movimiento guerrillero. Cuando uno analiza el libro de Nguyen Van Trang, Memorias de un Vietcong, refleja cómo fue una decisión orgánica del Frente de Liberación Nacional, denominación que adoptaba el movimiento conocido como el Vietcong, para participar de todo el ciclo del narcotráfico de opio y sus derivados para financiar las actividades del Frente de Liberación Nacional. Existen trabajos más recientes que demuestran cómo, por ejemplo, la Rusia de Vladimir Putin llega en un momento de su análisis a aceptar como una cuestión inevitable que aquellas conclusiones que un panel especial que había encargado el tope del Partido Comunista Soviético eran inevitables, que solo el mundo de lo ilícito tiene la capacidad de la generación de la logística financiera necesaria para la obtención de los objetivos políticos y geopolíticos de Rusia. Y en este concepto hay análisis también que demuestran que en esa misma lógica se encuentran otros regímenes. El problema de esa situación es que aún no ha sido reconocido plenamente por Occidente, por las organizaciones políticas de Occidente, y en esa situación se da un desbalance en la relación. Porque la mayor parte de las democracias occidentales tratan a estos fenómenos como si se tratara de actores y factores de naturaleza estrictamente política. Tratan a estas organizaciones como si de partidos políticos se trataran, como si fueran expresiones de una sociedad políticamente organizada. Y les otorgan no solamente las capacidades, sino el reconocimiento y las ventajas de un entramado legal. Entramado legal que estas organizaciones solamente entienden como aquello que respetan de acuerdo a su beneficio y conveniencia. Ese, creo yo, es un primer aspecto para colocar hoy en el contexto de este debate a consideración. El segundo aspecto, la transnacionalidad del fenómeno. Si antes estos tráficos alimentaban determinados movimientos, que por cierto seguían una línea que está plasmada en las cartas de Lenin, todo aquello que beneficia a la revolución está justificado moralmente. No importa si cae dentro de una concepción moral, jurídica o legal de lo que se llamaba la decadente burguesía. En ese sentido, es bueno entender de que la misma tecnología que nos ha permitido la integración, el intercambio de información, el avance social, la complementación tecnológica, le permitió a estas organizaciones un nivel de interacción sin precedentes. Y fruto de estas combinaciones vivimos otro tipo de fenómenos: corrupción como método, la utilización de los aparatos de seguridad, de justicia, de administración de esta justicia en los estados tomados por estas organizaciones como parte de este arsenal. Y por último, su proyección al sector privado, con el evento emblemático
que alcanzó no solo ribetes regionales, ni siquiera continentales, sino de impacto global, como lo fuera el de hoy ya famoso caso Odebrecht. Por estas razones, y cerrando este concepto, creo yo de que debemos entender que la relación entre el crimen transnacional organizado y la actividad política es una situación de larga data, que se ha venido adaptando, que nos ha venido presentando nuevos fenómenos, pero que sigue percibiendo el mismo objetivo: el acceso al poder y el manejo absoluto de un Estado que, una vez bajo su control, se convierte en una herramienta peligrosísima para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles de sus ciudadanos, y para su entorno, la región y la comunidad internacional en su conjunto. Le damos las gracias a Hugo Achá y ahora recibimos a nuestro director, el doctor Luis Fleischmann, asesor principal del proyecto de seguridad hemisférica de Menges en el Center for Security Policy en Washington, D.C. También es profesor adjunto de Ciencias Políticas y Sociología en el Florida Atlantic University. Es autor del próximo libro América Latina en la era post-Chávez, la amenaza de la seguridad para los Estados Unidos. Hola, muchas gracias por la invitación. Quiero aclarar que no estoy más con el Center for Security Policy. Mi próximo libro está relacionado con el Medio Oriente también. Así que lo que voy a hablar ahora es muy buena la presentación de Hugo. Realmente voy a tratar de dar otra dimensión adicional a esto. También quiero felicitar a Carlos Sánchez Berzaín por el excelente trabajo que está haciendo con el instituto, y a todo el directorio y a todos los que ayudan, a María Fernanda. Excelente trabajo, un honor para mí estar aquí. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales prolifera el narcotráfico, el terrorismo y la intervención de países o potencias extranjeras en una región o en un país determinado? Cuando el Estado es débil, cuando los jueces son vulnerables, cuando hay posibilidad de sobornar, que son fáciles de sobornar, e incluso de sobornar barato. Cuando hay un Estado cómplice, un Estado que abiertamente es cómplice, como en el caso de América Latina, por ejemplo, Cuba y Venezuela. Cuando hay una situación anárquica, por ejemplo, el caso de Afganistán, Colombia, y en América Latina tenemos, por ejemplo, el caso de México en ciertas zonas claves, y países de América Central. O cuando hay países en transición de regímenes de largas dictaduras. Por ejemplo, Europa del Este, en Europa del Este estamos viendo esto, Rusia, y algunos países árabes como Irak, ¿verdad? Que están también pasando por un proceso de transición. América Latina reúne muchas de las condiciones que estimulan todos los elementos que mencioné: intervención extranjera, terrorismo, narcotráfico, y a la vez Irán reúne todas las características que hacen de América Latina la región ideal para sus actividades. Irán promueve el terrorismo, interviene en asuntos de países extranjeros y es también narcotraficante. A partir de la Revolución Islámica del año 79, Irán ha sido un estado patrocinador del terrorismo, particularmente en Medio Oriente, pero con implicaciones globales. Y el crimen organizado constituye una pieza fundamental en la exportación global del yihadismo. Y estoy de acuerdo con Hugo Achá de que se trata de financiar un objetivo político, pero acá con Irán hay algo que es un poquito también más complejo que eso. En nombre del régimen islámico, las guardias revolucionarias, ¿verdad?, que son el brazo que mantiene no solamente la seguridad interna del régimen, sino también exporta la revolución hacia afuera, es el principal institución en Irán que dirige el negocio de las drogas. Y ese negocio iraní alcanza regiones como Asia del Sur y Asia Central, Europa, Norteamérica y por supuesto también Latinoamérica, y esta es una zona muy importante dada su cercanía a Estados Unidos y su masivo cultivo de narcóticos. Las guardias revolucionarias iraníes supervisan el aparato de seguridad interno y los proxies, representantes externos como Hezbollah, ¿verdad?
Cuidan el régimen y exportan su revolución al exterior. La revolución y el crimen organizado van de la mano. Las guardias revolucionarias cuentan con sus propios barcos, aviones y empresas de transporte que se utilizan para el tráfico de drogas y alcohol, contrabando de petróleo, prostitución, lavado de dinero y, muy importante, tráfico de armas a gran escala. Y este punto es crucial. Para dar ejemplo de cómo actúa Irán. Esto es algo que en Occidente no se le ha prestado tanta atención, pero Irán ha contribuido al creciente cultivo y comercio de opio en Afganistán. Irán se beneficia del dinero del narcotráfico y a la vez, a cambio, provee armas a Talibán a través de la frontera Afganistán-Irán, contribuyendo a que este país se encuentre cada vez en una situación más caótica. Irán ayuda a los talibanes con el objeto, o sea, hay un intercambio de droga por armas, ¿verdad? Venta de drogas por armas. Irán ayuda a los talibanes con el objetivo de combatir a Estados Unidos y a la OTAN. O sea, el tráfico de drogas y el crimen organizado que maneja Irán no está desconectado de un objetivo político. O sea, la cúpula iraní es principalmente política, y eso es algo importante de entender. Cualquier cosa que cree problemas para el enemigo, sea Estados Unidos o la OTAN, ellos hacen cualquier cosa, y como dijo Hugo, el fin justifica los medios. El negocio ilegal se usa para expandir el yihadismo, o sea, el terrorismo, para financiar aliados en Siria, Yemen, Irak, Líbano, y también en América Latina. Y en América Latina, Irán envió grandes cantidades de armas, drogas y dinero en efectivo a Venezuela a través de lo que fue apodado el aeroterror. Venezuela es un claro enemigo de Estados Unidos y tiene cercanía geográfica. Venezuela a la vez ha facilitado el transporte de drogas a Estados Unidos y ha facilitado puertos y aeropuertos a los narcotraficantes. Otro objetivo del narcotráfico para Irán es causar daño y dolor a Estados Unidos. Es una especie de guerra por otros medios, una vieja estrategia usada ya por Fidel Castro. Irán también mantiene asociaciones con existentes carteles de droga con el objetivo de penetrar la región a nivel logístico, y eso es muy importante. Por ejemplo, en el año 2011, Irán intentó asesinar al embajador saudita en Washington con la ayuda de los Zetas, el cartel de los Zetas de México, que es un cartel de la droga notoriamente violento. Hubo informes de que miembros del cartel mexicano de Sinaloa recibieron entrenamiento con armas y explosivos en Irán. Por otro lado, los túneles sofisticados que están construidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México fueron, según expertos, posiblemente diseñados por Hezbollah a pedido de los carteles de la droga. Estimo que las actividades criminales de Irán seguirán aumentando a medida que las sanciones contra Irán se intensifiquen. Si antes Hezbollah recibía financiamiento completo de Irán, hoy se estima que recibe un 20% de su presupuesto. ¿Y cómo se logra el otro 80%? Crimen organizado puro y sencillo. Hezbollah en este momento está teniendo problemas no solamente en Siria, sino también en el Líbano, donde eran parte del gobierno. A medida y en este momento el pueblo libanés se está levantando en contra de Hezbollah, en contra de todo el gobierno. Con los problemas que Hezbollah está teniendo en este momento en el Líbano, el narcotráfico, el dinero de narcotráfico se incrementará aún más para financiar todas las actividades subversivas de Irán. Y hablando de Hezbollah, es importante porque este grupo también recurre a una diáspora libanesa dispersa internacionalmente, y América Latina tiene gran parte de esa diáspora, ¿verdad? Están en la triple frontera y están en otros lados de América Latina, mayormente chiitas, pero también hay otros. Y esta dispersión le permite beneficiarse a Hezbollah de actividades criminales, porque crean toda una red donde ellos se pueden esconder detrás de lo que se supone son individuos involucrados en actividad criminal, cuando en realidad está toda la banda de Hezbollah detrás de eso.
Y estas actividades criminales no solamente incluyen el contrabando de drogas y el narcotráfico, también la extorsión, el robo de automóviles. Por ejemplo, incluso en África Occidental tenemos todos los diamantes, el contrabando de cigarrillos de América del Norte y los delitos financieros en Europa. Hezbollah cuenta con redes muy dispersas que no solo crean una cadena de suministro, sino que también construyen un velo que oculta a Hezbollah como principal responsable de estas actividades delictivas. Hezbollah ha logrado también reavivar, por ejemplo, una conciencia chiita, por así decirlo, incluso radical, fundamentalista, a través de las redes sociales, a través de mezquitas, incluso a través de redes como Hispan TV. Hispan TV es un canal de televisión iraní que está en América Latina, que reúne una cantidad de individuos nefastos de la extrema izquierda y la extrema derecha, que propagan propaganda iraní. O sea, el problema es muy serio y no ha sido tomado lo suficientemente en serio por las autoridades, si bien hay algunos que sí, otros que no. Pero, por ejemplo, en diciembre del año 2017, Político, el semanario Político, descubrió una historia o declaró una historia que tienen implicaciones serias y de largo alcance. La administración Obama socavó y bloqueó un programa de la DEA en su afán por asegurar el acuerdo nuclear con Irán. Según lo que de la DEA descubrió, Hezbollah recaudaba $1.000 millones por año por tráfico de cocaína, tráfico de armas y lavado de dinero en América Latina. Según el informe, el tráfico de cocaína se originó en América Latina, específicamente a través de Venezuela y México, con ganancias generadas en Estados Unidos y blanqueadas a través de la compra de autos usados. Toda la operación criminal fue dirigida y planificada por el círculo más íntimo de Irán. El dinero era dirigido hacia las actividades de guerra en Siria, en Líbano, en el Yemen y en Irak. Lamentablemente, el problema de la intervención iraní en América Latina es un problema de seguridad regional, ataca la legalidad en América Latina, que hoy en día es un problema muy serio, y todavía es un problema que hay que hacer más. Incluso la administración Trump, que ha hecho más que otros en el tema de seguridad regional, todavía le falta mucho para atacar este problema como se debe. Muchas gracias, Luis Fleischmann. Ahora vamos a dar paso a Carlos Rangel, quien en equipo con nuestra directora Beatrice Rangel y Mateo Haidar van a ofrecernos un avance de Bring Down the Hammer, de la Ruta de la Seda a los Estados Fallidos, un trabajo de investigación con el Inter-American Institute for Democracy sobre el auge de las organizaciones del crimen organizado transnacional y lo que el mundo puede hacer al respecto. Carlos Rangel es un analista de estrategias políticas y económicas, certificado por la Universidad de California. Carlos Rangel es autor de La Venezuela Imposible, Crónicas y Reflexiones sobre Democracia y Libertad, y también de Diario de Campaña, una crónica de visión, esperanza y gloria. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias al Institute for Inter-American Institute for Democracy. Me honra estar participando con este distinguido panel y le doy muchas gracias al público que nos está escuchando y viendo también. Una gran oportunidad para nosotros difundir estas ideas tan importantes. Recientemente, como decía María Fernanda, Beatriz Rangel, quien hoy no puede estar presente, lamentablemente, Mateo Haidar, que sí está al lado mío ahí, y yo finalizamos una investigación profunda acerca del crimen organizado transnacional. Esta investigación muy pronto será publicada, pero por ahora esta es una especie de preview, una especie de anticipo acerca de lo que estamos haciendo, y creo que es importante para participar en este foro de discusión sobre el tema. Algunas de las cosas que decían Luis y Hugo son muy relevantes para lo que estamos haciendo. En particular, por ejemplo, la distinción o la alta rentabilidad que genera el crimen organizado para impulsar metas ideológicas. Esa asociación eventualmente resulta en estos estados fallidos que estamos viendo, en estos estados que hemos definido como aberrantes,
una gran ecología de estados que van desde los estados capturados hasta los estados criminales, de los cuales tenemos mucha experiencia en Latinoamérica. Me toca a mí hablar simplemente un poquito del contexto histórico y los antecedentes históricos del crimen organizado. Quiero empezar hablando acerca de la importancia de los mercados y cómo el comercio internacional, el comercio en general, se enlaza con el crimen, puesto que el crimen avanza por lo general mucho más rápidamente que las instituciones legales y sociales de un territorio. Desde Adam Smith hasta Friedrich Hayek y otros más contemporáneos se reconoce que las fuerzas de mercado siempre son contundentes y que de los mejores deseos de cualquier planificador no fue contra estas fuerzas de mercado. Lo mejor que se puede lograr es conducir las fuerzas de mercado, pero no se pueden reprimir sin consecuencias nefastas como las que estaban describiendo recientemente, consecuencias que incluyen corrupción, crimen, atraso, desigualdad y gran cantidad de males que, bueno, se nos pueden ocurrir y hemos visto en nuestros propios territorios. En nuestra investigación examinamos ciertos casos históricos ilustrativos que nos permiten cómo el desarrollo de mercados afecta el crimen a través del comercio de manera pareja. Y también el interés de estos casos históricos que nos permite tener una cierta visión, un cierto atisbo de cómo se puede enfrentar uno contra el crimen transnacional organizado. Primero nos enfocamos sobre la ruta de la seda, esa red de vías que comunicaban al lejano oriente con los territorios europeos, desde los tiempos de Grecia antigua y de creciente importancia para el desarrollo político, económico y comercial de la época. La conclusión más importante en este análisis se refleja en el caso de Samarcanda, una de las ciudades oasis a lo largo de la ruta entre territorios desolados y sin ley. Samarcanda funcionaba como un sitio donde el comercio prosperaba y se regulaba mediante contratos. Ahí el desarrollo de contratos a través de la ruta de la ciudad es un desarrollo importante que genera prosperidad. Por su prosperidad, Samarcanda se considera un botín preciado por aquellos que deseaban sus riquezas y posición estratégica. Pero en varias ocasiones, coaliciones de interesados en mantener el flujo de comercio sin obstáculos sacaron a los bandidos a la fuerza, restauraron el orden en la ciudad. La ruta ejemplifica también el desarrollo de naciones-estados a partir de esos núcleos de actividad económica. Ese desarrollo de estados lamentablemente se replica en Latinoamérica del siglo XX, cuando pueblos sin ley, controlados por bandas criminales, como por ejemplo lo que decía Luis en el triángulo fronterizo, se integraron en una ruta de comercio ilegal de estupefacientes que les proporcionó suficientes recursos como para eventualmente apoderarse de grandes territorios y hasta naciones enteras en un proceso que hemos llamado fagocitosis institucional. La fagocitosis institucional la hemos definido como el proceso mediante el cual las organizaciones dedicadas a la actividad criminal infectan instituciones políticas y administrativas de un país. El segundo caso histórico que arroja una importante lección es el de Port Royal en Jamaica. La apertura del territorio de las Américas marcó la creación de un nuevo mundo globalmente. Pero a principios de 1493, el Papa Alejandro VI decretó que esos territorios descubiertos serían colonizados exclusivamente por España y Portugal. Eso no sentó bien con potencias navieras rivales como Inglaterra y Holanda. Con jurisdicciones remotas y difíciles de controlar, esas potencias patrocinaron fuerzas cuasi legales dedicadas a saquear y asaltar pueblos y navíos españoles y portugueses, los famosos piratas del Caribe. El nido más notorio de estos piratas fue Port Royal, un puerto estratégicamente localizado cerca de las rutas transatlánticas, el cual fue arrebatado a los españoles por los ingleses en 1655. La ciudad llegó a ser conocida como la más pérfida del mundo. A partir del Tratado de Madrid, firmado en 1670, se dirimieron las diferencias sobre el derecho a la colonización entre las potencias imperiales en conflicto. Y los piratas, bucaneros y corsarios residenciados en esas islas perdieron su sustento legal. Ese tratado también prohibía el comercio entre colonias, generando otra barrera de mercado artificial aprovechada por los piratas, pero creando un conflicto entre ellos y las potencias coloniales.
Ese conflicto hizo que alianzas militares entre las potencias, protegiendo sus intereses comerciales en las colonias, disminuyeran esa piratería organizada criminal que ya para 1720 pasó a ser cometida por rateros y delincuentes de ocasión, desorganizados, perseguidos y sin albergue seguro en la región. Esa alianza fue importante para destruir ese nido de piratas. Si nos adelantamos un poco más en el tiempo, podemos ver el caso de la mafia siciliana, la llamada Cosa Nostra, y sus lecciones. Parecida a Port Royal por la escasa aplicación de jurisdicción autoritaria administrativa, Sicilia a mediados del siglo XIX fue capturada por unas cuantas familias que parcelaron esa isla para controlar agricultores, protegiéndolos contra extraños y otras fuerzas por una módica suma, y financiándolos mediante préstamos y garantías bancarias en un mundo donde el financiamiento había sido crowded out por las demandas de la revolución industrial en la península. Acuérdense que justamente a mediados del siglo XIX empieza a transformarse el mundo entero, y esas necesidades de financiamiento hacen que agricultores en sitios remotos ya no puedan acceder a un financiamiento legal, sino tienen que acceder a amigos, pues, por decirlo así. Para finales del siglo XIX, las autoridades del recién creado del recién creado Estado italiano unificado trata de ejercer su autoridad jurisdiccional sobre la isla, haciendo que muchos miembros de esas familias tengan que huir a los Estados Unidos, naciendo así la verdadera primera organización criminal transnacional. Tras muchos vaivenes relacionados con las dinámicas de mercado y comercio lícito e ilícito de licor, drogas, prostitución, juegos de azar y lavado de dinero, la mafia se convirtió en una poderosa organización criminal con raíces tanto en Italia como en los Estados Unidos, pero influencia extensa desde Afganistán hasta Nueva York. Un nuevo instrumento legal definiendo crimen organizado. El Racketeering and Corrupt Influence Organizations Act, conocido como RICO, en 1960 permitió acosar a los capos y su organización con una nueva definición criminal transjurisdiccional. Esto es importante, un importante desarrollo en el enfrentamiento contra las organizaciones transnacionales. Este fue el primer modelo para arremeter contra todas estas organizaciones. El romanticismo de la mafia celebrado en Hollywood se desvaneció a medida que la mafia asesinaba a civiles y jueces impunemente, hasta el extremo del asesinato de un joven juez, su esposa y 2 bebés con una bomba de carretera en Sicilia en 1992. Este crimen sensacional fue rechazado violentamente por la sociedad civil y generó un rechazo contundente por parte de la sociedad civil y la correspondiente reacción institucional, debilitando grandemente esa organización a finales del siglo XX. El caso final, que ilustra factores conducentes al crimen organizado y cómo combatirlo, es el caso de los carteles de la droga en Latinoamérica. Tenemos mucha idea acerca de cómo funciona esto, pero tenemos que remontarnos al origen. El origen de estos poderosos carteles se identifica en las redes de contrabandistas surgidas como respuesta natural del mercado ante las barreras artificiales creadas por la política cepalista de industrialización por sustitución de importaciones. Esta política fue promovida como modelo de desarrollo de la región al finalizar la Segunda Guerra Mundial, al crearse las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales con la intención de promover la reconstrucción y desarrollo del mundo tras la gran tragedia que representó esa guerra. Estas barreras arancelarias las utilizaron los contrabandistas para generar grandes rentas monopólicas al importar todo tipo de bienes prohibidos, desde básicos a suntuarios, en asociación y complicidad con autoridades fronterizas e incluso militares, como se describe en el famoso caso del relato de un náufrago de García Márquez. Para los años 60 ya existía una gran red consolidada para el contrabando que se transformó en una red de narcotraficantes ante la demanda surgida por la sociedad de consumo hedonista en los Estados Unidos. Por cierto que a mediados de los 60, justamente Fidel Castro se aprovecha, siguiendo lo que decía Luis, de esa sociedad hedonista como una manera de utilizar el crimen y la droga para debilitar, para enfrentarse de manera casi fría contra los Estados Unidos.
La alta rentabilidad por los márgenes extraordinarios del narcotráfico convirtió a los líderes de estos contrabandistas en unos verdaderos magnates poderosos con gran influencia en sus territorios de origen, surgiendo así los famosos carteles de la droga. La violencia asociada con el narcotráfico obliga a respuestas contundentes por parte de las autoridades, y el esfuerzo de los Estados Unidos por controlar el consumo hace que se asocie con autoridades regionales para detener el narcotráfico. Estas alianzas efectivamente tumbaron el famoso cartel de Medellín, el de Cali, tumban el puente aéreo entre Bolivia y Colombia y tienen otros éxitos coyunturales. Pero, por no enfrentarse a los factores a los factores conducentes al surgimiento y prosperidad de organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de drogas se mantiene como una actividad sumamente rentable y exitosa para nuevos capos de la droga, y en una repetición histórica del desarrollo de naciones-estado en el tiempo de la Ruta de la Seda, las redes de tránsito ilícito han fagocitado territorios e incluso naciones en la región, que de esa manera se convierte en una base soberana para sus actividades delictivas. Eso más o menos fue el análisis histórico que hicimos. Ahora, para hablar de esos factores conducentes y los factores clave para enfrentar de manera efectiva el crimen organizado transnacional, los dejo en manos de Mateo Haidar. ¿Tú lo quieres presentar, María Fernanda, por favor? Claro, cómo no. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Rangel. Ahora vamos con Mateo Haidar, quien es presidente de la Sociedad Alexander Hamilton de la Universidad de la Florida y miembro del Consejo Ejecutivo del American Enterprise Institute. Estudia Economía, Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de la Florida. El audio, el micrófono. Qué pena. ¿Ya me oyen bien? Perfecto, bienvenido. Muchas gracias, María Fernanda, y a todos los panelistas. Un placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Maibor, te cuento, esta investigación comenzó, el punto de partida fue la presentación de cocaína en Miraflores en el instituto hace ya casi 2 años, con Beatriz y con Carlos, así que bueno, nos complace mucho estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Y bueno, como bien dijo Carlos, esos patrones históricos que identificamos, o esos casos históricos que identificamos desde la Ruta de la Seda hasta ya mediados del siglo XX, se resumen en un patrón clave, que es que con los grandes cambios económicos y comerciales del mundo, vienen sin duda oportunidades que se presentan para el crimen organizado, y se convierte en una carrera, por decirlo así, entre las instituciones legítimas o como lo dijo Kofi Annan en su momento, la sociedad civil versus la sociedad incivil, por decirlo así, las fuerzas no legítimas, que de alguna manera tienen una ventaja por su naturaleza, por lo que las instituciones legítimas son un producto de pactos sociales, burocráticos, y los grupos por fuera de la ley operan pues en base a las transacciones de individuos, transacciones económicas, que con los grandes cambios económicos, comerciales del mundo, esos grupos, esas entidades pueden reaccionar a esos cambios de manera mucho más ágil, mucho más rápido que lo hacen las mismas instituciones. Y ese, bueno, es el caso en el que nos encontramos en la actualidad. Encontramos una confluencia de factores importantes que siguen ese patrón de cambio económico, produce oportunidad en el esquema del crimen organizado, pero también son unos factores pues, particulares a nuestra realidad y que producen unos números que no se han visto realmente a lo largo de la historia. Y comenzamos, bueno, como ya bien lo dijo Carlos, y lo identifican también Luis y Hugo, este fenómeno del estado híbrido, por decirlo así, o
el Estado mafioso, como lo han dicho en algunos momentos, nosotros lo identificamos y como el Estado aberrante, es decirlo así, que es simplemente un término que cubre ese ecosistema de estados, por decirlo de nuevo, por llamarlo estado, pero de entidades que terminan usurpando el poder político de un país y de el monopolio de la violencia en sí de un país y que es un ecosistema de estados criminalizados, capturados, eh, en el cual hoy en día lo que vemos alrededor del mundo es una escena en el cual todos los continentes del mundo hoy tienen casos parecidos del estado aberrante, por decirlo así. Y bueno, esto se produce gracias al primer factor importante, que es la fragilidad institucional, como bien ya lo mencionaron los otros panelistas. Esa fragilidad institucional que nosotros identificamos se exacerba en el siglo XX por una confluencia de factores históricos que en realidad también pues son el producto, por resumirlo de alguna manera, de la caída de los grandes imperios, del el post, de la era pues posguerra, por decirlo así, post 1945, nos encontramos en una escena en la cual hay lo que Samuel Huntington, por ejemplo, llamaba la ola corta de la democratización, donde hubo una explosión de independización y de democratización a lo largo del mundo, a través del mundo, pero se produce en gran parte sobre una base de instituciones débiles. Y esa fragilidad institucional produce lo que nosotros llamamos la fagocitosis institucional, que lleva de alguna manera, o gradual, o en algunos casos, pues más abrupta, al estado aberrante y a algún tipo alguna clase de estado criminalizado o capturado. Como ya lo dijo Hugo, este fenómeno no es nada nuevo. Sin embargo, lo que identificamos en este... ¿Me oyen? Qué pena, al parecer se cayó la señal por acá. Pero de nuevo, ese fenómeno del estado aberrante, que no es nada nuevo, hace 10 años ya Moisés Naim hablaba, por ejemplo, del rascenso del estado mafioso. Es un rascenso, en realidad, el estado aberrante, pero es un rascenso en un ecosistema mundial, económico y de otros factores que sí es nuevo y que presenta oportunidades que no hemos visto en ningún otro punto de la historia realmente. Y eso pues se resume realmente en los otros factores claves que son, nombraré dos que en realidad van a la mano, que son la globalización y la tecnología. Y con los grandes, de nuevo, cambios globales de la cuarta revolución industrial, de la revolución informática, se produce pues un choque realmente entre lo que es la oportunidad de la globalización y la jurisdicción a nivel mundial, en el cual las oportunidades de flujo de comercio, migración, etcétera, producen la logística que viene con esos factores, produce una oportunidad de contrabando, tráfico ilícito, del mal uso de la economía financiera, en el cual las jurisdicciones, y de nuevo vemos cómo las instituciones en este caso se encuentran en un plano un poco anacrónico, por decirlo así, en el cual están diseñadas para atacar un fenómeno doméstico que en realidad se convierte en un fenómeno que atraviesa fronteras.
Y María Fernanda, me señalas el tiempo. ¿Nos quedamos cortos o seguimos? Bueno, bueno, con esa realidad, lo que vemos es, de nuevo, ese choque de jurisdicción y que, bueno, que solo se exacerba con las oportunidades tecnológicas, con las nuevas tecnologías. El desarrollo, por ejemplo, del ciberespacio nos lleva a lo que es el dark web o el internet profundo, por decirlo así, del Silk Road Avalanche, plataformas que se han atacado en los últimos 10 años y que atacas la cabeza y aparecen 3 más. Y es un fenómeno en el cual no hay, de nuevo, una coordinación desde el punto de las instituciones legítimas, porque es territorio pues no conocido. Y esas oportunidades que se presentan con la tecnología, con la globalización, le presentan a estas entidades híbridas, para volver al término que usó Hugo, bueno, estas entidades que han existido a lo largo de la historia, en realidad se encuentran pues en un ecosistema totalmente diferente de tecnología, de intercambio global, que nos lleva pues a ese choque. Y bueno, falta nombrar pues una última barrera económica realmente que no podemos omitir, que es la barrera de en realmente la oportunidad que se le presenta a estos grupos del monopolio de la droga realmente, y las barreras que existen en el mercado que crean pues ese monopolio de la droga que nutre ese fenómeno pues de manera realmente inesperada. Así que bueno, María Fernanda, sí me señalas corto de tiempo. Sí. Agradecemos a Mateo Haidar y damos la bienvenida a Eivor Petit, periodista y especialista en ciencias políticas, quien realizó su posgrado en política latinoamericana en la Sorbona de París. En los últimos años se ha dedicado a la investigación de casos de justicia penal en los Estados Unidos y casos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, con énfasis en la dictadura venezolana. Bueno, primeramente quisiera darle las gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por haber hecho este seminario. Creo que es muy importante para dar a conocer la esencia de un grave problema que está viviendo no solamente Latinoamérica, sino también los Estados Unidos y el mundo. Y es la relación del crimen organizado con la política. Quiero referirme especialmente a Venezuela, por ser esta una de las cabezas de las organizaciones criminales en América Latina y en el mundo. Venezuela se ha convertido en la cabeza de la gran corporación que exporta e importa crimen organizado. Narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos, tráfico humano, tráfico de oro y de otros minerales preciosos y no preciosos, pero muy útiles, como por ejemplo el torio o el uranio. Venezuela pasó a ser la cabeza de una corporación criminal porque estaban allí todos los elementos que se requerían para ello. La corrupción, que es una parte de la cultura política y social de Venezuela. También la debilidad de las instituciones que aplican la ley. También la corrupción y los niveles de manipulación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y también la presencia de un hombre que inició uno de los eslabones más graves y más grandes que ha tenido la historia venezolana, que es Hugo Chávez Frías. Él planteó una estructura que permitió que Venezuela se convirtiera justamente en una gran corporación criminal. Antes de Hugo Chávez había corrupción y Venezuela ciertamente
tenía participación en el negocio del narcotráfico y del transporte y el tráfico de otros minerales, pero nunca había llegado a los niveles que se observan hoy en día. Como les digo, y quiero hacer énfasis en esto, Venezuela exporta e importa crimen organizado. Chávez creó una estructura, creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, y desarrolló un mecanismo a través del cual el narcotráfico pagaba las campañas electorales, el narcotráfico pagaba los déficits del gobierno y el narcotráfico se convirtió en el dueño del Estado, en el dueño de los políticos, no solamente los que hacen gobierno, sino también de organizaciones opositoras. Aquellos políticos que no se venden al crimen organizado simple y llanamente pasan a ser neutralizados, aunque hay algunos que todavía mantienen en el terreno una posición bastante radical a formar parte de ese grupo de políticos, de dirigentes que se dejan seducir por el dinero de la droga. Yo quiero hacerles especial énfasis también en el caso práctico. En el año 2015, en diciembre, se arrestaron en Haití los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ellos fueron procesados por narcotráfico. Yo tuve oportunidad de estar en primera línea y escuché justamente cómo el narcotráfico paga la política en Venezuela. Ellos explicaron cuánto costaba un voto, cómo se pagaba un voto con dinero del narcotráfico y cómo se requería más fondos, es decir, vender más cocaína, traer más cocaína a los Estados Unidos para pagar el mantenimiento de esa clase política que hoy en día se mantiene en Miraflores, pero con dinero del narcotráfico. Los sobrinos de la pareja presidencial explicaron la operatividad de la unión entre el narcotráfico y la política, entre el crimen organizado y la política, en una sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. También hay otros casos, por ejemplo, quiero hacer referencia al de Ali Saar Hacheminayah. Él es un iraní que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber lavado dinero y de haber violado las sanciones de Irán. Esta investigación duró muchos años. Esta investigación incluyó 3 países importantes más otros países satelitales. Se presentaron evidencias frente a un jurado y el hombre fue declarado culpable. Pero por algún error que todavía no sabemos exactamente cuál fue, antes de que se le dictara sentencia, el hombre salió liberado. Y las explicaciones que se dan para eso no son bajo ningún concepto creíbles. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió. Les traigo este ejemplo porque creo que la importación del crimen organizado llegó a los Estados Unidos abiertamente. Puedo citarles también en lo práctico el caso de David Rivera, un ex representante republicano que recibió un contrato de Nicolás Maduro por $50 millones para hacer lobby en los Estados Unidos a favor del régimen de Maduro, que lo cobró, que fue denunciado en una corte civil y que esa denuncia permanece dormida porque no existe una intención real de hacer una investigación para ponerlo y aplicarle la justicia si realmente él cometió delitos, como muchos dicen, porque están involucrados en el caso, que lo hizo. Esto les digo entonces que el crimen organizado está en todos lados y está penetrando la política de los Estados Unidos. En el sur de la Florida ustedes pueden observar a muchísimos de los miembros de la clase política que ha sido tocada por el crimen organizado exportado de Venezuela, lavado de dinero en gran escala. Y también podemos observar casos que tocan otros presidentes, otros países, otros gobiernos. La política y el crimen organizado ha hecho una alianza estratégica. Ese aparato se ha mezclado con unos socios suprarregionales que también funcionan en base justamente al crimen organizado, al terrorismo y a otras líneas de ese mismo criterio.
Los socios supranacionales de Venezuela, que son socios supranacionales de otros países, han hecho que sea cotidiano observar cómo la criminalidad camina por América Latina comprando o intentando comprar gobiernos y sistemas políticos. Podemos poner el ejemplo de Bolivia, podemos poner el ejemplo de Brasil, con el caso de Odebrecht es solamente uno de los elementos que podemos tocar, lamentablemente también en Colombia, en Ecuador y en todos los países de la región, sin irnos a El Salvador o Nicaragua o Honduras, donde el crimen organizado y el narcotráfico están vinculados directamente a la presidencia de la República, porque hay que recordar que los fiscales de Nueva York acusaron a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, de estar financiado por el cartel de Sinaloa. En México también tenemos ese mismo ejemplo y ya son varios los funcionarios que han sido sancionados, incluyendo en aquel famoso juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, donde observamos en línea directa cómo el narcotráfico pagaba campañas electorales, políticos, funcionarios, burócratas. Entonces, son muchos los ejemplos que nos pueden llevar a señalar que la relación del crimen organizado con la política es estable en América Latina, pero es un peligro para los Estados Unidos y un gran reto que debe enfrentar la aplicación de la justicia. Los narcotraficantes, los criminales, utilizan una serie de elementos que van desde las agencias de lobby, los abogados, las agencias de prensa y relaciones públicas, los bancos, los testaferros y toda una serie de elementos que incluye hasta los creadores de empresas fantasma para lograr sus objetivos de lavar dinero, para lograr el objetivo de tocar a aquellos políticos que quieran ser neutrales y aquellos países donde necesariamente se observa que el crimen organizado es el que toma decisiones de carácter político. Es un reto para las instituciones democráticas y es un reto para la justicia, por lo cual es importante hacer un llamado a cada una de las personas que deben tomar decisiones en esa área para evitar que la impunidad se imponga y que el crimen organizado siga ganando terreno a nivel del hemisferio y a nivel internacional. Muchísimas gracias a Maybor Petit, quien nos mantiene al día todos los días a través de su canal de YouTube Sin Filtros. Ahora damos la bienvenida a Juan David Vélez, quien es congresista de los colombianos en el exterior en la Cámara de Representantes y el Senado por el Partido Centro Democrático de Colombia. Es profesional en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Florida International University, con especialización en Estudios en Seguridad Nacional y Estudios en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Un saludo muy especial al Inter-American Institute for Democracy. Gracias por la invitación al doctor Carlos Sánchez y de verdad un honor y un gusto estar con todos ustedes en la noche de hoy, con estos panelistas de lujo y sobre todo escuchando esos comentarios tan importantes y análisis tan importantes que generan enormes reflexiones. Sobre mi presentación, básicamente quiero hablar sobre el entramado criminal dentro de las instituciones del Estado colombiano, específicamente en el sistema judicial con el fin de acabar con el sistema democrático y llevarnos a un totalitarismo, específicamente en nuestro país. Y lo llevo con relación a lo que significa Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia desde el año 2002 al 2010, y que sin duda alguna puede ser catalogado como el político más influyente de Colombia en los últimos por lo menos 100 años. Álvaro Uribe, concejal, alcalde, director de la Aeronáutica Civil, gobernador de Antioquia, senador de la República y presidente de la República por 2 periodos. Una vida al servicio de Colombia. Sin duda alguna, el político más querido de los colombianos y un ejemplo de coherencia, vehemencia, conocimiento del país, cercano al ciudadano y como recientemente él mismo lo manifestó, un hombre frentero. Pero ¿qué hizo Álvaro Uribe? ¿Qué hizo Álvaro Uribe para hoy ser el enemigo número 1
de un sector político de Colombia, la izquierda, y incluso el enemigo número uno de la izquierda del continente latinoamericano. En primer lugar, fue el muro de contención del socialismo del siglo XXI, durante su presidencia y durante su trabajo como senador de la República posteriormente. Fue el muro de contención cuando recordamos el mapa rojo que tenía nuestro continente latinoamericano durante el liderazgo de Hugo Chávez, con ver con otros presidentes como Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, de Argentina, de Chile, Brasil, etcétera, donde sin duda alguna se veía ese mapa rojo, pero un punto de democracia y referente en Latinoamérica era Álvaro Uribe Vélez y Colombia, enfrentando a grandes desafíos y generando unas políticas públicas de coherencia, unas políticas públicas establecidas bajo unos principios y unos pilares determinantes para la transformación de Colombia. Porque Colombia a finales del siglo pasado era un país inviable, era un país que ante las revistas internacionales lo llamaban un estado fallido, un estado que la tercera parte era controlada por las guerrillas, otra tercera parte por los grupos al margen de la ley paramilitares, y el resto del país estaba en riesgo. Y fue cuando llegó el presidente Álvaro Uribe con un discurso muy claro para los ciudadanos y recibió un país en el año 2002 con 28.837 homicidios, dejándolo en el año 2000 con 15.000 homicidios. Una cifra todavía alarmante, pero una reducción sumamente clara. Un país que en el año 2002 tenía 2.882 secuestrados y en el año 2010 tenía 123. 123 seguían siendo muchos, pero iba por una senda, sin duda alguna, por buen camino. Un país que en el año 2002 tenía 1.645 atentados terroristas, mientras que en el año 2010 hubo 250. En el año 2002, 350 alcaldes de los 1.100 municipios que tiene nuestro país ejercían su labor de alcaldes por fuera de los municipios donde eran elegidos, porque todos estaban amenazados. En el año 2010, absolutamente todos los alcaldes del país estaban en sus municipios ejerciendo su labor. En el año 2002, 158 municipios no tenían presencia, óigase bien, de Policía Nacional. En el año 8 años después, en el año 2010, todos los municipios de Colombia tenían presencia de la Policía Nacional. Durante los 2 periodos del presidente Uribe como gobernante del país, 53.540 hombres al margen de la ley se desmovilizaron de grupos paramilitares, de las guerrillas y de grupos delincuenciales. 53.540 hombres al margen de la ley se desmovilizaron. Sin duda alguna, se podría describir como la desmovilización más grande de la historia de la humanidad, de grupos al margen de la ley. Pero podría seguir continuando con cifras y cifras que mostrarían lo que significa Álvaro Uribe. Tal vez no se recuerda en democracias un presidente con una transformación tan rápida y tan efectiva como la tuvo el presidente Álvaro Uribe. La cifra de homicidios a sindicalistas en el 2002 eran 196, 8 años después eran 19. Según el índice de pobreza de la Universidad de Oxford, en el año 2002 Colombia se ubicaba en el puesto 40, tenía 43% de la pobreza, bajó al 26% 8 años después. Temas de economía, crecimiento muy importante. El desempleo estaba en el 16% y lo dejó en el 11,6%. Pero uno de los factores principales, una lucha frontal, en uno de los factores que hemos pronunciado y hemos escuchado en la noche de hoy, la lucha contra el narcotráfico. Encontró en el año 2002 178.000 hectáreas de coca en nuestro país. En el año 2010 eran 62.000. En el año 2012 llegaron al mínimo de 48.000 hectáreas. Una lucha frontal, una estrategia integral que permitía la reducción directa de los cultivos ilícitos, la producción, la interdicción y, por supuesto, el consumo en nuestro país. Pero en el año 2010, pues no se logra la reelección adicional que se estaba buscando por el interés de los ciudadanos, más que por el interés del mismo político. Aún así, se presentan 2 candidatos cercanos al expresidente Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias. La suerte terminó llevando a Juan Manuel Santos a
la presidencia de la República, con las banderas, por supuesto, de una continuidad, de unas políticas que estaban llevando a Colombia bajo una senda efectiva. Pero ahí es cuando se empieza todo el entramado dentro del sistema judicial en contra, no solo de Álvaro Uribe, sino de su círculo más cercano. Por eso Andrés Felipe Arias, quien era el más opcionado para llegar a la presidencia de la República, fue condenado a 17 años de cárcel en una única instancia, oígase bien, violándole un derecho fundamental y un derecho humano, y va por la Corte Suprema de Justicia. Hubo todas las violaciones al debido proceso. Tuvo que buscar asilo político y aún así, Juan Manuel Santos, dentro de la presidencia, siendo presidente, lo solicitó en extradición a pesar de que no había un tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Hoy, injustamente, está condenado a 17 años de cárcel por unos delitos donde no se le comprueba de ninguna manera dolo. Pero siguió todo este engramaje en contra del círculo de Álvaro Uribe, que por supuesto estaba vinculada la Fiscalía General de la Nación, medios de comunicación, comunidad internacional, con las ONG de izquierda. El candidato del 2014 presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el partido político Centro Democrático, del cual daba parte Óscar Iván Zuluaga, fue víctima de un montaje de un supuesto hacker que interceptaba los diálogos ya que se desarrollaban entre las FARC en Cuba y el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese montaje permitió que Juan Manuel Santos se robara las elecciones después de recibir toda la financiación de Odebrecht y de recibir, por supuesto, todo el apoyo político de la izquierda del país. Pero no fue solo Óscar Iván Zuluaga, también fue su asesor de campaña Luis Alfonso Hoyos, quien le abrieron el mismo proceso por el tema del espionaje, fue absuelto en 2 oportunidades, pero David Zuluaga, el hijo del candidato presidencial, hoy sigue con un proceso judicial, a pesar de que tienen las mismas pruebas que llevaron a la absolución a Luis Alfonso Hoyos, y a él no le cierran ni siquiera el proceso judicial. Sigue también la investigación y a la espera de un fallo a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente Uribe. Se abrió un proceso que ya estaba cerrado por la Fiscalía, que lleva más de 20 años, algo inédito en nuestro país y quizás en la historia de la humanidad, reabrir unos casos que la misma Fiscalía lo había cerrado. También tienen investigaciones. Los hijos del expresidente han hecho creer que el entramado criminal y la responsabilidad de la violencia en nuestro país es por Álvaro Uribe Vélez. Y podría seguir numerando casos, y lo voy a mencionar brevemente. María del Pilar Hurtado, quien fue directora administrativa de seguridad del gobierno del presidente Uribe. Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz en el gobierno del presidente Uribe, hoy exiliado en Canadá. Sabas Pretel, exministro del Interior. Diego Palacio, ministro de la Salud. Francisco Santos, vicepresidente de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe y precandidato presidencial en el 2014, candidato a la alcaldía de Bogotá, hoy embajador en Washington, también con investigaciones. Y cómo olvidar el atentado que recibió Fernando Londoño Hoyos, exministro de Interior y Justicia durante el gobierno del presidente Uribe, un hombre que mediante su programa radial Hora de la Verdad ha logrado desnudar lo que significó los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y fue víctima de un atentado terrorista que dejó a sus 2 escoltas muertos y él milagrosamente quedó en vida siguiendo dando esta lucha, sí, y sigue dando esta lucha. Pero por supuesto, Álvaro Uribe Vélez hoy es víctima de un proceso judicial por parte de las Cortes donde se le ha violado todo el debido proceso, donde ha sido interceptado ilegalmente, donde esas interceptaciones ilegales son tomadas como pruebas legales. Y por supuesto, se da un claro mensaje de una persecución política por una corte que está seguramente vinculada a muchos escándalos, como es el cartel de la toga anunciado por los Estados Unidos, denunciado por los Estados Unidos y que hoy deja a varios presidentes de la Corte Suprema de Justicia en Colombia que están en la cárcel y otros muchos más investigados y unos cuantos exiliados
o prófugos de la justicia. Para concluir, básicamente, y gracias por el tiempo, la historia ha mostrado que la izquierda y el radicalismo, sin importar, se ha tomado el poder de diferentes formas en el continente. Una de sus luchas en el siglo pasado eran las armas. Otras, como en el caso de Venezuela, lograron, después de un fallido golpe de Estado, lograrlo a través de las elecciones. Hoy vemos cómo están, mediante las infiltraciones de las entidades gubernamentales y específicamente del sistema judicial, penetrarse para tomarse el sistema. La izquierda latinoamericana le cobra a Álvaro Uribe su coherencia y su coraje y haber sido el muro de contención del socialismo del siglo XXI, que no es más que la continuidad del comunismo del siglo XX. El arco de Venezuela, que controla la dictadura, ELN, Hezbollah, el G2 cubano, las disidencias de las FARC, que se encargan de controlar el dinero de la droga, del oro, de los diamantes, financia la dictadura y la acción criminal en toda la región. En Venezuela se demoraron 14 años para meter preso a a Leopoldo López. Aquí en Colombia, a pesar de que el gobierno fue elegido democráticamente, ya tenemos al líder político más importante privado de su libertad, Álvaro Uribe Vélez. Quiero dejarlo con este mensaje. Hoy en Colombia no está en riesgo una elección presidencial del año 2022. Lo que está en riesgo es el sistema democrático, la institucionalidad. La paradoja es que la misma libertad que el sistema democrático le ha otorgado a los ciudadanos, hoy el libertinaje de esos ciudadanos son los que ponen en riesgo el sistema democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, congresista Vélez. Ahora tenemos el agrado de contar con nuestro director, Carlos Alberto Montaner, una de las voces más influyentes en Hispanoamérica, escritor, periodista y político, quien ha publicado más de 30 libros y miles de artículos. Muchas gracias, María Fernanda. El Inter-American Institute for Democracy, que hoy preside Tomás Regalado, exalcalde de Miami, ha organizado unas jornadas que llevan por título Delincuencia Organizada y Política. A mí me han solicitado, lógicamente, que hable de Cuba. Como la subversión política tiene, por lo menos para sus partidarios, toda clase de justificación, me voy a referir al tráfico de drogas, que es un crimen sin redención posible. A mediados de los años 80, en época de Reagan, estaba lista la acusación contra el gobierno de Fidel Castro. Se sabe que el narcotraficante Carlos Leder Rivas, cofundador del cartel de Medellín, puesto en libertad hace pocas semanas, tras 33 años de su extradición a Estados Unidos, había aportado pruebas de cómo Cuba se había prestado a servir de puente para la droga colombiana desde 1979. ¿Por qué no se comenzó el proceso? El proceso contra Cuba y contra Fidel Castro. En realidad, por miedo a la reacción cubana. Le temían a la capacidad de intriga de Cuba y a su red de personajes afines, comprados o por razones ideológicas, que fueran a detener en algún aeropuerto, por ejemplo, a Henry Kissinger. Recuérdese que en esa época existía la Unión Soviética. Cuando dejó de existir esa protección, Cuba difundió la mentira de que tenía armas biológicas listas para ser utilizadas. En 1992 nombraron a Bob Martínez Attorney General de la Florida. Se trataba de un Cuban American. Era el periodo final de George Bush padre y en diciembre de 1989 se había producido la invasión a Panamá. En el juicio de Noriega habían resurgido las pruebas contra Fidel Castro. En la nueva acusación o indictment se aportaron
las pruebas contra 15 funcionarios cubanos de muy alto rango, entre ellos Raúl Castro, Manuel Piñeiro Lozada y Abelardo Colomé Ibarra. Entre 1980 y 1990, estos sujetos operaron un canal de contrabando que había transportado a Estados Unidos nada menos que 7,5 toneladas de cocaína. Todo estaba listo, pero ganó Bill Clinton las elecciones, porque Ross Perot sacó 20 millones de votos, casi todos sufragios republicanos, y poco después desapareció la acusación contra Fidel Castro. Lo cierto es que Fidel Castro siguió haciendo de las suyas y con el dinero de Venezuela infectó al continente nuevamente. Él y Chávez murieron, pero ahí está Maduro, apoyado por los cubanos castristas y delinquiendo sin recato. ¿Hasta cuándo? Hasta que América Latina se proponga erradicar el mal de raíz. Tal vez eso no ocurra nunca, o tal vez suceda en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Alberto Montaner. Ahora vamos a dar paso a las palabras de nuestro director ejecutivo, el doctor politólogo Carlos Sánchez Berzaín, que nos ofrecerá una visión internacional sobre el crimen organizado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Bueno, les decía que en verdad les ofreceré las conclusiones a nombre del instituto y empiezo por agradecer a todos los participantes por los aportes importantes que han realizado. La intención del Inter-American Institute for Democracy, cuando plantea un foro bajo el título Crimen Organizado y Política, es precisamente escuchar lo que hemos escuchado hoy día. Expertos mostrando cómo hay organizaciones criminales que han tomado el poder político. Expertos mostrando cómo el proceso de América Latina a cargo del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo no es un proceso aislado y es un proceso conectado con otros grupos criminales en todo el mundo. Las conclusiones que yo puedo ofrecer hoy día es primero que, en mi criterio, no hay estados criminales, hay criminales en el Estado. Y esa es la diferencia esencial que hay que hacer. Hoy día Venezuela está controlada por un grupo criminal. Cuba lo está desde hace 61 años. Bolivia está controlada hace 14 años. Ha salido el dictador, pero no ha salido el crimen organizado que mantiene su sistema. El Ecuador, con Correa, controló bajo el sistema de crimen organizado ese país por 10 años y ha dejado el sistema y ha dejado la organización criminal con rótulo de política. Nicaragua está oprimida por un sistema criminal que data de la década de los 80, que dejó el poder temporariamente en 1990, pero que en el marco del resurgimiento del castrismo de la mano de Chávez, del castrochavismo, lo volvió a tomar el 2007. El propósito que tenemos es dejar claramente marcada la necesidad de diferenciar la política de la delincuencia organizada, de no permitir que la delincuencia organizada utilice, tome, se abandere de política para realizar sus crímenes. Y eso es de una importancia vital, de una importancia central que tiene que ver con la distinción de lo que es en un bando la libertad, la democracia, el sistema de ejercicio de los derechos humanos, y en el otro, el sistema de crimen organizado vinculado a las dictaduras, en el caso de las Américas, del castrochavismo, que no es otra cosa que la recreación del viejo castrismo con el dinero que Chávez le usurpa a Venezuela y que permite que el siglo XXI sea hasta ahora por 20 años un siglo de oprobio en vez de ser un siglo de democracia. La idea que yo quiero fijar, de nuevo, es que el crimen organizado no es política. Que se haya cumplido en el siglo XXI de la mano de Chávez y Castro el sueño del narcotraficante colombiano Pablo Escobar
y del narcotraficante boliviano Roberto Suárez, que hicieron narcotráfico en la década de los 70 y 80 con Castro, de tomar el poder político para desde ahí manejar sus intereses criminales, no quiere decir que esta gente ha ganado. Lo único que quiere decir es que hay desafíos mucho más grandes para rescatar de las manos de los criminales el Estado, el manejo de los gobiernos y preparar a los países, preparar a los estados, preparar las democracias y preparar los sistemas para que esto nunca más se repita. Y para eso los sistemas tienen que ser sólidos. Las democracias no pueden ser inermes. Estamos viendo cómo en sistemas democráticos vigorosos como el de Colombia, la penetración del crimen organizado, la penetración del narcotráfico, la penetración del castrochavismo es profunda, peligrosa y absolutamente dañina. Estamos viendo cómo en sistemas democráticos a los que se cree que no ha llegado el castrochavismo como el Perú, la presencia es latente y hay poder político en manos del crimen organizado. En ese contexto, yo termino dejando el desafío para todos nuestros estudiosos, analistas y expertos del cómo hacer esto. ¿Cómo vamos a separar la política del crimen organizado? Y les dejo algunas ideas. Primero, identificar el enemigo. No podemos permitir, y los líderes de las Américas y los líderes democráticos del mundo, los que no son narcotraficantes, los que no están vinculados con el crimen organizado, con el terrorismo, no pueden tratarse de igual a igual con los criminales como los Castro, como los Chávez, como los Maduro, como los Morales, como los Correa, como los Ortega. Tiene que haber una diferencia, esa diferencia tiene que partir de la gente que no es criminal, que es política, porque política quiere decir servicio público, rendición de cuentas, temporalidad en el ejercicio de la función pública. El segundo tema es vigorizar el Estado de Derecho. La democracia no puede ser inerme, la democracia no puede ser indefensa. La democracia no puede ser objeto de la penetración por dinero, por extorsión, por amenaza, como está sucediendo hoy día en Bolivia, que es un país secuestrado por el narcoestado de Evo Morales, donde se mandan a hacer inclusive elecciones con bloqueos, con asesinatos, con crímenes y con acciones que son esencialmente del crimen organizado. Y el tercer tema es que hay que entender que este es uno de los desafíos del siglo XXI. Así como la pandemia que estamos viviendo plantea un desafío científico y de salud, hay una pandemia previa a esta, que es la pandemia de los narcoestados, que es la pandemia del crimen organizado tomando el poder político y haciéndonos creer que hay estados criminales, cuando la verdad es que hay criminales en el Estado. Hay criminales en los gobiernos y hay que tratarlos como a criminales, no como a políticos. Hay que tratarlos en el marco de la Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada transnacional, como se ha empezado a hacer, en vez de tratarlos con los privilegios y las inmunidades que ellos tratan de aprovechar como si fueran un gobierno legítimo. Esos son los desafíos. Creo que este foro ha sido muy importante en un acercamiento a este difícil tema, pero que tenemos mucho más que hacer, profundizar y explicar para que los pueblos, los líderes, la prensa, los estudiosos de las Américas entiendan con claridad que no hay transacción con el crimen organizado, que el tolerar y permitir y aceptar el disfraz de política de parte de los criminales de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, del Ecuador, que tienen nombre y apellido, Castro, Díaz-Canel, Chávez, Maduro, Ortega, Evo Morales, Correa y todos sus grupos de delincuencia organizada, el permitir tratar como a políticos a esta gente es ser un poco cómplices del disfraz y del engaño que se le ha hecho durante este siglo a los pueblos de las Américas, poniendo el crimen organizado con careta de política. Muchas gracias. Agradecemos al director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, así también agradecemos a todos los panelistas que han participado en este foro de delincuencia organizada y política. Agradecemos también a quienes nos acompañan en las redes sociales y a todas las personas que siguen todas las producciones y los eventos del Inter-American Institute for Democracy. Les pedimos que nos sigan acompañando en los siguientes foros. Muchísimas gracias.